Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse, va a estar con nosotros hoy el presidente del radicalismo, el ingeniero Mario Barletta, con quien vamos a hablar todos los temas que tienen que ver con la UCR, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional. Barletta es el presidente nacional del partido, en momentos en que se da otra de esas situaciones características que ha hecho el kirchnerismo, que ha hecho Néstor primero y Cristina después, con tomar medidas epopélicas, diría yo. Alguna vez fue con las jubilaciones, la estatización de las jubilaciones, otra vez fue con aerolíneas, pasó con la ley de medios, y ahora pasa con la expropiación y la nacionalización de YPF. Cristina le corre el arco a la oposición, es decir, hay un tránsito muy congestionado de la oposición, si se quiere, progresista. Tenemos ahí a la Unión Cívica Radical, tenemos al socialismo, a los partidos que integran el FAP. Entonces, Cristina ocupa ese carril, toma este tipo de medidas que son bien vistas, porque el radicalismo tiene antecedentes, en este caso con Irigoyen, el socialismo ni hablar, con el tema de la nacionalización de las empresas públicas, y ahí se crea una masa crítica que le favorece al gobierno. Hoy por hoy se puede decir que va a ser un mero trámite la discusión parlamentaria de la nacionalización de YPF en las cámaras, y se le regala a Macri, al macrismo, al PRO, a la centro-derecha, un escenario de oposición que también es elegido por la presidenta. ¿Por qué? Porque para quien hace gala de un supuesto progresismo, nada mejor que tener enfrente a la centro-derecha. Bueno, es un problema que tendrá que resolver el Frente Amplio Progresista, que tendrá que resolver el radicalismo. Pero a ver, los mismos que en los 90 defendieron la privatización de YPF, son hoy quienes fogonean y van a lograr la estatización. No debería sorprenderse nadie por esto, porque esto es peronismo. Les digo, Cristina Fernández, cuando fue legisladora, apuró a los diputados de su provincia, diputados y senadores, para que aprueben la privatización, porque eran regalías petroleras que iban a las provincias, Néstor Kirchner ni hablar, y el miembro informante de la bancada opositora a la hora de defender el proyecto que había enviado Menem en los 90 para privatizarla, fue Oscar Parrilli. Parrilli hoy es el secretario general de la presidencia. Decía Guido Di Tella también en los 90, los peronistas somos lo que los tiempos quieren que seamos. Vaya verdad revelada del entonces canciller. Tras el corte con nosotros, Mario Barletta. Está con nosotros el presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Primera pregunta, después de ya algunos meses a cargo de la presidencia del partido, ¿cómo está el radicalismo nacional? ¿Cómo lo encontró? Bueno, no podemos negar que asumimos en un radicalismo con no pocas dificultades, pero las dificultades, los momentos difíciles suelen ser oportunidades, y creo que de alguna manera vamos firme, lentamente, logrando la cohesión interna que el partido necesita, y fundamentalmente intentando día a día trasladarle a la sociedad que el radicalismo es la opción al actual gobierno kirchnerista, que es la posibilidad de que la Argentina recupere valores, de que es la posibilidad de que sobre la base de la educación y la cultura del esfuerzo del trabajo realmente podamos aprovechar un momento de contexto internacional que, si bien con algunos altibajos, sigue y seguirá siendo favorable para la Argentina,
pero que lo estamos dilapidando, que lo estamos desperdiciando. Yo decía en la apertura que le cuesta encontrar a la oposición la agenda, digamos, y que el gobierno va con determinados proyectos que se pueden encarnar como progresismo, que le complica la cuestión a la oposición. ¿Usted está de acuerdo? A veces los proyectos, la fachada, el barniz que le ha intentado dar el kirchnerismo, tanto Néstor como Cristina, es una cosa, la realidad es otra. Yo creo que no solo hay una continuidad de las políticas de los 90, en muchos casos ya hay una profundización y en algunos casos hay hasta errores más groseros en términos de las políticas emblemáticas de los años 90. Repasemos lo que pasa con ramal que para ramal que cierra. ¿Qué pasó con el transporte ferroviario en la Argentina en estos 10 años de crecimiento económico? No pudimos comenzar, aunque sea, a recuperar nuestro ferrocarril. A cambio de eso, una trágica situación como la de 11, 51 muertos, pone de manifiesto la ausencia del Estado, la corruptela en los acuerdos entre el Estado y las empresas a las que les concesiona el servicio, la ausencia total del control, de exigir que se realicen los arreglos que se tenían que hacer, tanto en vías, en máquinas, etcétera. Y esta contradicción, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, desde la Intendencia, llevamos adelante un proyecto que recuperó las estaciones, las vías y los trenes, y compramos, y no nos quieren otorgar el permiso. Y en Buenos Aires, el Estado Nacional le tira por la cabeza al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad no quiere el tema de los subtes. Bueno, la educación. ¿Qué pasó con la educación? Fue en la década de los 90 cuando le tiran las escuelas por la cabeza a todas las provincias. Es decir, se desnacionaliza la educación. Deja de existir el proyecto educativo nacional. No hay más proyecto educativo nacional. Las provincias se las arreglan, algunas mejor, otras peor, pero nunca hubo un momento de una crisis tan profunda en la educación en general y en la educación pública en particular, con una brutal inequidad en el acceso a la educación, con una pérdida de la calidad educativa, con 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, con un 30% de chicos que no tienen educación inicial, y el Estado Nacional, nada. Es decir, está cumpliendo los deberes que estableció como política en la educación el gobierno menemista. Y vamos al tema energético, exactamente lo mismo. Vos lo decías en el inicio del programa, fue Cristina Fernández de Kirchner la que promovía, la que apoyaba la privatización de YPF, y éramos nosotros los que nos oponíamos. Y una YPF que no tiene nada que ver con la actual empresa. Pero al margen de lo que es una empresa, dentro del concierto de las empresas que trabajan en la política hidrocarburífera, de nuevo, un Estado ausente, un Estado que de las maneras más oscuras estableció la relación con las empresas privadas a las que le concesionaba la exploración y la explotación del petróleo. Y pasamos de un país que se autoabastecía a un país que tuvo que gastar 10.000 millones de dólares en el 2011, va a gastar 13.000 millones de dólares este año y así sucesivamente los próximos años. Y, de nuevo, que buscan una noticia, una fachada, que es lo de la estatización de YPF, que el radicalismo, por supuesto, no se va a oponer a tener una empresa estatal en el mercado de los combustibles, porque es necesario y lo demuestran las naciones en el mundo. Ahora, lo que no nos pueden hacer responsable a los radicales es qué van a hacer ellos con YPF. La van a estrellar. Debido ya estrelló los trenes, va a estrellar YPF. Es decir, siempre hay un escenario que se repite, ¿no? Desde determinados sectores de la oposición se apoyó a FJP, Ley de Medios, Aerolíneas, con argumentos de que están de acuerdo esos sectores, que tienen que estar en manos del Estado,
y demás, pero al año inexorablemente vienen las críticas por la mala administración. Sí, y a veces antes del año. O antes. Claro, una cosa es la ley, otra cosa es la institución, y otra cosa es el que gestiona, cómo gestiona con esa institución. Claro, porque Kichilov, ahora tan de moda, estaba a cargo de Aerolíneas y tuvo un rojo infernal. Y ahora dicen que Aerolíneas anda bien. Claro que anda bien. Cumplen bastante bien con los horarios, pero estamos poniendo 2 millones de pesos por día. Lo único que falta es que no ande bien. Pero hoy te decía fuera de cámara, es lo mismo del INDEC. Un país necesita un Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para conocer los datos que se necesitan para diseñar las políticas, para ver cómo va la marcha de la economía, la marcha del mercado laboral, y sí, necesitamos. Ahora, que ellos mientan y que hagan cualquier cosa con el INDEC, no quiere decir que vamos a presentar un proyecto de ley para eliminar el INDEC. Entonces, son dos aspectos totalmente diferentes. Como radicales estamos absolutamente convencidos, pero no porque la historia lo demuestra, porque los tiempos cambian y es cierto que a veces las cosas pueden cambiar y hay aspectos que pueden modificarse. Nosotros seguimos pensando que el país necesita una empresa petrolera fuerte, pero que haga las cosas que tiene que hacer. Ahora, no nos ilusionemos, no vamos a salir de la crisis energética porque tengamos una empresa petrolera. Porque para salir de la crisis energética tenemos que tener políticas energéticas. Las políticas energéticas es determinar cuál es la demanda, qué es lo que va a necesitar el país de energía, en primer término. En segundo término, de dónde vamos a lograr las inversiones, tanto desde el Estado como de ámbitos privados. En tercer aspecto, en la política energética, cómo vamos incorporando las energías alternativas. ¿Cuánto hace que no se anuncia una obra hidroeléctrica? ¿Qué pasa con la energía eólica? ¿0,12%? Tendríamos que estar en el 8% según la ley. ¿Qué pasa con los biocombustibles? ¿Alguna vez escuchamos una política energética por parte de este gobierno? Le consulto, la posición de la Unión Cívica Radical es apoyar este proyecto en general. No apoyar el proyecto, no apoyar el proyecto. Nosotros lo que decimos, estamos de acuerdo con una empresa nacional, YPF nacional, estamos de acuerdo. El proyecto no lo apoyamos porque creemos que es un mal proyecto y tenemos un proyecto alternativo. ¿Qué sucede en la práctica parlamentaria? Y esto es lo que a veces confunde. Dicen, no, el radicalismo está apoyando al gobierno nacional. El radicalismo está apoyando al gobierno nacional. El radicalismo está diciendo que sí a la YPF nacional. Ahora, por ejemplo, nos parece que la expropiación, como primer paso, es un error garrafal. Lo que tendría que hacer el Estado Nacional, en primera instancia, es generar una relación con Repsol, a partir de la cual, en primer lugar, determine si hubo cumplimiento o no por parte de la empresa a partir del contrato que se estableció cuando se la concesionó. Porque si no hubo cumplimiento, tiene que devolver sin pagar la Argentina. Luego puede haber en algunos casos acuerdo, consenso, llegado como último recurso, en algunos casos alguna expropiación. Pero en realidad, ¿por qué vamos a imaginar que este gobierno va a ser lo que todos imaginan que va a ser cuando tenga una empresa, si ya tiene una empresa? Hace 6 años que tenemos Enarsa, que pagamos sueldo fantástico, que tiene toda la plataforma marítima para llevar adelante proyectos de exploración y explotación y no ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué vamos a esperar que hagan bien las cosas si son exactamente los mismos que durante 9 años regalaron YPF, produjeron un vaciamiento de la empresa, no llevaron adelante ninguna política energética en el país y no controlaron? Y son exactamente los mismos los que a partir de la semana próxima van a tener entre manos la energía de la Argentina. Esa es la preocupación del radicalismo. Estamos hablando con el presidente de la Unión Cívica Radical, el exintendente de la ciudad de Santa Fe, el ingeniero Mario Barletta. Continuamos tras el corte.
Seguimos dialogando con Mario Barletta. A ver, dentro de un año y medio va a haber elecciones muy importantes, porque yo digo, si el oficialismo, el kirchnerismo saca la misma cantidad de legisladores que en la elección pasada, es muy probable que avancen algunos proyectos como la reforma de la Constitución, reelección, es decir, va a ser, creo, una elección clave. Pero pregunto, en la provincia de Santa Fe, ¿hay chances de que el socialismo y el radicalismo de una vez se unan en lo nacional? Porque están de acuerdo en el Frente Progresista Santafesino, comparten el gobierno. ¿Se puede pensar una lista Wiener-Barletta, Barletta-Wiener? Bueno, es como que me estás haciendo dos preguntas al mismo tiempo, la cuestión provincial y la cuestión nacional, que son diferentes, de hecho. En la provincia de Santa Fe el Frente está constituido, está gobernando, está fuerte, y estamos trabajando cada día un poco mejor en términos de los relacionamientos, que no son sencillos entre las diferentes fuerzas políticas. Integrar no resulta sencillo dentro de un mismo partido cuando hay más de un partido, y además no olvidemos que hay otras fuerzas políticas. Enfrentando, sí, dificultades, porque a partir de este año la economía se aplanó, el crecimiento económico, esto empezó a generar algunas dificultades, pero estamos convencidos que vamos a seguir transformando la provincia de Santa Fe y trabajando juntos. La ingeniería electoral del 2013 en la provincia habrá que esperar, y la definiremos en el marco del Frente, bajo los mecanismos que están establecidos en las leyes, con consensos, con internas, se verá. La cuestión nacional es totalmente diferente, porque en la cuestión nacional no hay un encuentro establecido de diferentes fuerzas políticas. Nosotros creemos que el radicalismo tiene un proceso, que es el que estamos llevando adelante, de búsqueda de cohesión interna, y la alianza más inmediata que nosotros tenemos que realizar es con la sociedad, es con la gente, es volver a que nos preste atención, a que nos convenzamos que hay una fuerza política en este país que es capaz de generar una alternativa al actual gobierno nacional. El radicalismo es un partido de gobierno, el radicalismo es un partido que ha gobernado, el radicalismo es un partido que está en todo el territorio nacional. Estoy seguro que vamos a hacer buenas elecciones en el 2013. Esto no quiere decir que estén cerrados los caminos para los acuerdos, las conversaciones, pero hay que tener en cuenta también que en el 2013 cada provincia define a través de sus estructuras partidarias posibles acuerdos o no. Y seguramente el mapa en el orden nacional no va a ser el mismo en cada una de las provincias. Lo que sí el radicalismo va a tener y tiene un proyecto alternativo al gobierno nacional, que es el que estamos planteando. La Argentina ha perdido los valores. La Argentina está perdiendo una oportunidad maravillosa. Y la Argentina tiene todo para estar mejor. Tenemos extensiones de tierra increíbles, que no son solo fértiles para la producción de granos, son extensas. ¿Cómo puede ser que cada joven no tenga un pedacito de tierra para construir una vivienda? Estamos arriba de el acuífero Guaraní, que es la reserva de agua dulce más importante del mundo. Sin embargo, una sequía nos hace temblar y no todos tienen agua potable. ¿Cómo puede ser que este país que alimenta al mundo tenga índices de desnutrición como los que tenemos? La Argentina, como te decía, perdió los valores de la solidaridad, de la transparencia, de la ética republicana, pero fundamentalmente perdió los dos principales valores que hacen grande a las sociedades y que nosotros lo tuvimos. Me refiero a la cultura del esfuerzo del trabajo. Hay que recuperar la cultura del esfuerzo del trabajo. Estamos de acuerdo con la existencia de planes sociales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Hay que ayudar a los que menos tienen. Ahora, yo prefiero menos planes sociales y más trabajo digno. El individuo, todos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, cuando llegan a su casa prefieren llegar, no de cobrar la dádiva que le da el gobierno nacional, prefieren llegar cansados y con el peso que se ganaron producto de ese esfuerzo. Y el otro valor que se perdió es el valor de la educación. Si hay algo que es identitario del radicalismo, está en nuestro propio escudo, la pluma y el martillo, la educación y el trabajo. Son las dos herramientas que podrían hacer que la Argentina, aprovechando este momento, genere un país más igualitario. Y efectivamente recuperemos los ferrocarriles.
y efectivamente tengamos una política energética que vuelva a generar un autoabastecimiento en la Argentina. Pasa algo fantástico con el tema del petróleo que no muchos prestan atención. Con la soja, ¿qué pasó? ¿Por qué el crecimiento económico de la Argentina? Por el precio de la soja. 113.000 millones de dólares desde el 2003 al 2010 de balanza comercial positiva. Si vos colocás el precio de la soja del año 99, esa balanza comercial de 113.000 millones positivas te da 8.000 negativas. Resulta que con el barril del petróleo pasó lo mismo. Es decir, nosotros podríamos tener un crecimiento económico aún muchísimo mayor si con la política energética hubiésemos dejado que pase lo que pasó con la soja. Es decir, que se trabaje la tierra, que se siembre la soja, que se coseche la soja y que se exporte la soja. Esto tendríamos que haber hecho. Ahora, ahí se necesitaba un Estado. Lo traigo de nuevo a la cuestión Santa Fe, la cuestión electoral. Sí. Le decía lo de una lista común, porque si Wiener quiere ser presidente, ustedes tienen intenciones, los radicales, de volver a tener candidatos sólidos. Si dividen sus votos, se les va a colar de nuevo del CEL, tal vez Obey, que quiere ser candidato. No, nosotros estamos trabajando para consolidar el Frente Progresista. Todos los días. Es más, todavía estamos con la deuda de la institucionalización, que yo creo que sería importante. Y además hemos demostrado un altísimo grado de responsabilidad, aún manteniendo nuestras propias identidades y las lógicas aspiraciones que cada uno de los partidos tiene. Y hemos resuelto en un momento con consenso, y cuando no hubo consenso fuimos a las elecciones internas y al día siguiente trabajamos juntos y logramos ganar 2 oportunidades en la provincia y estar gobernando no solo la provincia, Rosario, Santa Fe, las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Y ese es el sentido político sobre el cual estamos trabajando. Cuando usted asumió en el radicalismo, dijo, bueno, voy a charlar con los que se fueron. Lilita, López Murphy y tantas otras referencias. ¿Pudo charlar? Hemos charlado y charlamos permanentemente con distintos actores de distintas fuerzas políticas. En realidad, lo que yo utilicé fue una suerte de mensaje en términos de señalar que el radicalismo tenía que dejar de amurallarse, tenía que dejar de resolver las diferencias que son lógicas que existan dentro de un partido a partir de las escisiones, las divisiones, las expulsiones, y por el contrario entenderse una fuerza política lo suficientemente amplia para contener aún aquellos que pensamos diferente. Es imposible imaginar. Es más, yo prefiero un espacio, una organización donde haya gente que piense de distinta manera y no los unicatos. Lo que pasa es que hay que saber tratar las diferencias. Tenemos que saber respetarnos en el marco de las diferencias y aprender a crecer en el marco de las diferencias. Yo siempre digo, y le agradezco al destino que me haya permitido estar tanto tiempo en el ámbito académico, en el ámbito de la universidad, del saber, de la ciencia, donde ahí la libre circulación de las ideas, el contraste de las ideas permite el crecimiento. Yo creo que el radicalismo tiene y está avanzando en ese sentido. Es mucho más la polvareda que se levanta en términos de que otros partidos nos vienen a buscar a nosotros, de que nosotros nos estamos yendo. Nos vienen a buscar porque somos buenos. Claro, decía Antonio Cafiero, chicaneaba a los radicales, decía, para el radicalismo gobernar es un episodio molesto que sucede en el medio de 2 internas. Sí, es una frase muy famosa. Esas internas, digamos, esa cosa La interna no es mala como tal, interna, el internismo es permanente, claro. El internismo es permanente. Y cuando dentro de la interna se generan confrontaciones que luego dificultan el trabajo en conjunto. Ahora, ¿Está pudiendo resolver eso? Ahora el radicalismo en la provincia de Santa Fe ha dado una muestra en ese sentido, de entender, no fueron pocos los problemitas que tuvimos en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y sin embargo pusimos todas las energías, las responsabilidades, para incluso desde la provincia de Santa Fe dar un mensaje también al país, que es lo que estamos tratando de señalar, que es necesaria esa cohesión fuerte del radicalismo, para que este proyecto, que vuelvo a insistir, es el proyecto de la educación, es el proyecto del trabajo, de la generación del trabajo, y que haría posible esa Argentina mejor, lo encarna el radicalismo.
El radicalismo es la fuerza política, es la organización territorial que está en las mejores condiciones para un proyecto alternativo a lo que está haciendo el kirchnerismo. Gracias por haber venido al programa, Barletta. No, gracias a vos, un gusto como siempre. Gracias. Estuvimos con el presidente de la Unión Cívica Radical, el ingeniero Mario Barletta. Tras el corte hablamos de la interna de la CGT, con el más moyanista de todos en Rosario, Marcelo Andrada, que también quedó consagrado como secretario gremial del PJ santafesino. Está con nosotros Marcelo Andrada, que es el secretario general del Sindicato de Recolección, hombre del moyanismo, y ahora secretario gremial del PJ santafesino. Bienvenido, Pipi, como te conoces. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, como vos bien decís, ¿no? El nuevo secretario gremial del PJ santafesino. La primera pregunta es, te habías candidateado para encabezar la departamental Rosario. En el marco de este acuerdo que surgió, que no hay internas en el peronismo santafesino, llegás a esta secretaría gremial. ¿Qué podés decir de esto que se ha conformado en el PJ ahora? Mira, nosotros, la discusión de todos los peronistas, ¿no? En Santa Fe fue muy dura. Lo que nosotros queríamos era que entiendan y comprendan, ¿no? Los dirigentes, que no queríamos ir a una interna, pero sí a una unión de todo el peronismo. Y bueno, se consensuó a alta hora de la noche una lista única, y bueno, donde participamos todos y donde podíamos estar todo contenido, ¿no? Así que yo el proyecto mío era estar todo lo espacio adentro, y bueno, se pudo lograr eso, ¿no? Porque quedaron un poco algunos compañeros heridos, porque bueno, lamentablemente no había lugar para todo, pero bueno, eso es un trabajo de nosotros, de los dirigentes, hacerle la contención, ¿no? a todos esos dirigentes, y bueno, y empezar a trabajar y un proyecto a corto y largo plazo, ¿no? Para seguir construyendo la provincia, ¿no? ¿Cómo te referencias dentro de las estructuras que hay en el justicialismo santafesino, donde está, bueno, el rosismo, donde existen otros sectores que abonan al kirchnerismo, donde está Perotti, donde está Obey? ¿Te sentís más cómodo con alguno de ellos? No, en sí no. Yo me voy a sentir cómodo haciendo mi trabajo, ¿no? El trabajo mío es representar a todos los sindicatos, no solamente de Rosario, sino de toda la provincia, y hacer el trabajo que me toca, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para que todos los dirigentes, yo soy uno de los promotores, ¿no? Y de medio hincha, ¿no? Del 33% que le toca a los trabajadores. Bueno, esto es un trabajo para mí, ¿no? Para que bueno, que empiecen a participar todos los gremios adentro de las listas de cualquier candidato, ¿no? Saliendo del tema peronismo santafesino como referencia de Hugo Moyano en Rosario, tengo que preguntar respecto a lo que se viene, que es el Congreso de la CGT para decidir el nuevo secretario general. ¿Qué chances reales tiene Moyano para ser reelecto, atento a esta unidad que se ha dado entre los gordos? Bueno, nosotros lo que venimos planteando es que se haga por voto secreto, ¿no? Y que empiecen todos los delegados de distinta organización que voten, ¿no? Y ahí es donde se van a dar cuenta un montón de dirigentes, ¿no? Que realmente, como se llama, tendrían que empezar a pensar realmente como un dirigente como Hugo Antonio Moyano, ¿no? Que sigan la conducción de la CGT a nivel nacional. No importa si está enfrentado al gobierno o no. Acá lo único que tiene que importar es si le hace bien al movimiento obrero, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes estiman, en las estimaciones que van haciendo, porque leía el domingo en Clarín un raconto así previo de votos donde va a estar muy difícil para Moyano lograr la mayoría de congresales. No, nosotros estamos seguros que el compañero Moyano va a seguir al frente de la CGT y por amplia mayoría, ¿no? de
los congresales que bueno que van a votar en esta posibilidad, ¿no? A un voto secreto, ¿no? Así que nosotros estamos muy confiados que el compañero Moyano va a ser el nuevo, va a seguir en la conducción de la CGT, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se propone desde el sector de Lescano, de Linieri, de Barrio Nuevo, a favor de una conducción tripartita en la CGT, de una triple conducción? Yo te digo que eso no funcionó en su momento, porque no olvidemos que el compañero Moyano compartió la Secretaría General de la CGT hace un par de años, ¿no? Y bueno, no funcionó, y ahí es donde cuando queda el compañero Moyano como único secretario general, ¿no? Y bueno, y que fue que lo acompañaron todos los gremios, ¿no? Por ahí siempre las discusiones se da, ¿no? En ningún sindicato no quieren que venga uno a dirigirle la tropa, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto es así. Y bueno, por ahí algunos se van a sentir ofendidos, como el propio Lescano, como algunos Barrio Nuevo. Pero bueno, yo lo que le quiero decir que Barrio Nuevo, en la lista de la vez pasada, de la anterior, la que fue, era de Acción Social. Así que él decía que no lo dejaban participar, pero él hubiese hecho algo del lugar que le tocó, para que realmente no devuelvan los dineros que el gobierno no adeuda, ¿no? Que es la deuda muy importante que nosotros el gobierno tiene con las obras sociales, que es el APE. ¿De qué dinero se está hablando ahí cuando se menciona esa deuda? Y a nosotros, por lo menos la obra social de camioneros, se habla de un montón de millones de pesos, no solamente a nosotros, sino a los distintos sindicatos. Lo que pasa es que ningún sindicato quiere salir a hablar, pero bueno, acá lo que se tienen que hacer es decir, hacerse cargo, porque la plata de los afiliados que nosotros recibimos, de los aportes todos los meses, nosotros lo estamos volcando en la obra social, y no hay ninguna obra social que lo pueda sostener eso. ¿Me entendés? Entonces decir, bueno, el reclamo es justo, que nos devuelvan la plata que realmente que no le pertenece a las obras sociales de nosotros, porque si no, no vamos a poder trabajar en la salud, ¿no? de nuestro propio afiliado, ¿no? De aquel respaldo casi sin fisuras que se dio desde los sindicatos vinculados a Moyano, incluso el propio Moyano al gobierno nacional, primero a Néstor, después a Cristina, a la reelección, se pasa a esta situación de tirantés. ¿Cuál es tu mirada sobre el gobierno de Néstor primero y lo que pasa ahora con Cristina? No, con el compañero Néstor Kirchner, nosotros teníamos un proyecto, por eso lo apoyamos, por eso, como se llama, lo hemos reconfirmado, ¿no? En distintos actos, no solamente en la de 9 de julio, sino en todos los estadios que se ha hecho con el compañero Hugo Antonio Moyano. Lo hemos apoyado, nosotros creíamos en el modelo económico nosotros lo que pedíamos es la profundización del modelo económico pero lamentablemente cuando pasa cuando fallece el Néstor Kirchner, bueno, ahí donde nosotros vemos un cambio, que bueno, ya he visto, no atiende mal la presidenta de la Nación, empezaron a sacar los subsidios a un montón de transporte, y ahí donde se viene realmente la tirantez, ¿no? No te atienden los teléfonos, ¿me entendés? Y ya ahí donde nosotros vemos que el gobierno se aleja, no nosotros. El hecho de que vos, como moyanista, participes de la conducción del PJ fuertemente identificada con el kirchnerismo, ¿no hace ruido? Mira, yo ruido hubiese hecho si, como se llama, hubiese elegido quedarme como secretario general de la departamental, ahí sí hubiese escuchado un ruido importante, pero de la provincia tengo un cargo muy importante, está bien, pero bueno, voy a compartir no solamente con el kirchnerismo, sino con un montón de espacios que están en contra del kirchnerismo, así que yo pienso que no va a tener una clase de problema. El 12 de julio está convocado el Congreso para definir quién va a ser el futuro secretario general de la CGT. ¿Cuántos delegados aporta Rosario? Mirá, de CGT Rosario no tengo la cuenta, pero los congresales que yo tengo son 7 congresales,
más 21 del sindicato de Santa Fe, ¿no? Aparte, después hay algunos sueltos de acá, así que yo pienso con el voto secreto, todo eso, vamos a sacar uno importante las elecciones que se va a hacer. ¿Vos creés que la reelección Rosario va a respaldar, amplia mayoría que le va a respaldar a Hugo Antonio Moyano, ¿no? La vez pasada estuvimos en un congreso acá en Paraná, y bueno, también hay gente, sindicatos opositores al compañero Moyano a nivel nacional, y se dieron a conocer que, bueno, que como se llama, lo van a votar en las elecciones de CGT. Por más que se peleen con su par en Capital Federal, ¿no? Moyano parece ser la única piedra en el zapato que le queda a Cristina, quien ha ganado las elecciones cómodamente, la oposición no aparece, parece ser Moyano hoy por hoy la única oposición. Yo lo que diría que acá lo que tendría que hacer la señora presidenta es llamarlo al compañero Moyano, sentarse a dialogar y empezar a construir un país en serio, porque nosotros, como lo estamos viendo, esto puede reventar en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se le ha sacado el subsidio al peaje a los camiones, se le ha sacado el subsidio a los transportes grandes, así que eso ahora no se va a sentir, pero nosotros lo vamos a ver en 2 meses o 3 meses cuando empiecen a trasladarlo, ¿no?, al azúcar, a la hierba, al fideo, a lo que se viene, ¿eh? Así que, ¿me entendés? Porque antes se hacía la contención con los subsidios que se le estaba dando a todo el transporte, ¿no? ¿Ves un escenario con problemas para 2 o 3 meses respecto a la inflación? Sí. Y se viene un problema serio, lamentablemente, pero si el gobierno nacional no entiende, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el paraguas, porque después nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Pero la culpa no la tenemos nosotros, sino los dirigentes de arriba, ¿no? Gracias por haber venido, Marcelo. No, gracias a vos por haberme invitado, ¿no? Suerte con el PJ y con la elección de Moyano. Qué problema. Estuvimos con Marcelo Pipi Andrada, que es el secretario general del Sindicato de Recolección en Rosario, secretario gremial del PJ. El corte, conclusiones y se va el programa. Conclusiones de este programa. Estuvo acá Mario Barletta. Va a tener que definir el Frente Progresista santafesino, fíjense ustedes, si se extiende al Frente Amplio Progresista. Parece un juego de palabras, pero radicales y socialistas son socios en Santa Fe y no lo son a nivel nacional. Wiener va a ser el primer candidato a diputado nacional del Frente Amplio Progresista. Tiene que ganar las elecciones porque quiere ser presidente de la nación y obviamente debe revalidar títulos en el 2013. Barletta, si Barletta va por un lado, encabezando una lista de la Unión Cívica Radical a diputado nacional, y Wiener va por otro, dividen sus votos. Con lo cual, Miguel del Cel, que va a ser el candidato a diputado nacional del PRO, puede ganar la elección. O el candidato del peronismo. ¿Quién va a ser el candidato del peronismo? Bueno, miren, Rossi termina el mandato. Agustín Rossi. Rossi ha perdido las últimas elecciones en Santa Fe. De hecho, en los últimos comicios, Rossi sale tercero en la elección a gobernador y el kirchnerismo gana las elecciones a presidente con Cristina, a diputado nacional con Perotti. En consecuencia, digamos, es muy difícil para el peronismo que Rossi encabece la lista. Es un muy buen legislador, es un hombre que ha estado desde el principio con Néstor, con Cristina, pero bueno, los santafesinos no lo votan. Entonces aparece Obeid. Obeid quiere ser candidato a diputado nacional, pero evalúa qué chances tengo frente a Wiener, potenciado si va con la Unión Cívica Radical, y frente a Del Cel, que casi ganó las elecciones en la provincia. Está María Eugenia Bielsa, algunos la miran a María Eugenia Bielsa, le quedan 2 años de diputada provincial, seguramente dirá, bueno, mi contrato con los santafesinos es de 4 años.
Todo esto tiene que ver en los armados que se han dado en los distintos partidos. Lo saben ustedes, lo conversábamos con Andrada. El peronismo dice, hicimos lista de unidad, una unidad ficticia. Ustedes lo escuchaban, Andrada pertenece al moyanismo, muy crítico con Cristina, es secretario gremial. Se ha incorporado el sector de Perotti, el sector de Rossi, el sector de María Eugenia Bielsa, todos adentro, en el peronismo. En el radicalismo igual, lista de unidad, todos adentro. El presidente del partido es Galareto, Freire es en el PJ, y Wiener va a ser en el Partido Socialista a nivel nacional y Lifshitz en el Partido Provincial. Con lo cual, como yo les decía al principio de año, el 2012 será de aprontes para la gran elección que es en el 2013. Alguno dirá, bueno, elección legislativa no pasa nada, son muy importantes las elecciones legislativas. Miren las mayorías que tiene ahora el kirchnerismo. ¿Y por qué van a ser importantes? Porque van a significar las chances, que tenga chances Cristina para en algún momento, si se le ocurre ir por la reelección con reforma constitucional, o que ese proceso quede trunco porque no le dan los números en ninguna de las dos cámaras. Pero bueno, esto es para el 2013. Por ahora les propongo reencontrarnos dentro de 7 días en profundidad. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves